o será otra persona? ¿Usted nunca se ha puesto a pensar? ¿Ah? ¿Será Fares realmente mi hijo? ¿Será Indari realmente mi hija? ¿Se ha puesto a pensar? Sabemos que las mamás son las madres, a menos que se lo cambiaran en el hospital. A menos que se lo cambiaran, pero fuera de ahí, nosotros, la única persona que puede determinar si es o no es, después de Dios, es la madre. Si nosotros somos los padres de esos muchachos. Es una realidad. Y la Biblia, nosotros hermanos, nos dice a nosotros que nosotros somos hijos de Dios, hijos del diablo. Y lamentablemente a muchas personas no les gusta escuchar este asuntito de que no todos los que están en la iglesia son hijos de Dios. Hay gente que les molesta. Es más, gente del mundo que dicen que ellos todos son hijos de Dios. Y no es así. La Biblia dice en Juan capítulo 11, versículo 12, que los que le recibieron, los que creen en su nombre, a eso le dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Primero hay que creer en Jesucristo, recibirlo. Él nos acepta a nosotros y nosotros pasamos a ser hijos de Dios, pero cuando estamos en el Evangelio, iglesia, es otra historia también que hay que entender. Que cuando estamos en Cristo Jesús, si no caminamos conforme a las Escrituras, no somos hijos de Dios. Y aquí tenemos, hermanos, un grupo de hombres, hermanos, que conocían la ley, conocían el Antiguo Testamento. Porque déjeme decirle que cuando Cristo estaba predicando, Cristo vivió bajo la ley. Y la palabra que se usaba en aquel entonces era la palabra del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no estaba hecho. Se estaba haciendo a través de la historia de Cristo, pero más adelante fueron que los escritores, 50, 60, 70 años después, escribieron acerca de Jesucristo. Ustedes sabían eso, ¿verdad que sí? En este caso, Cristo, lo que ellos tenían era la palabra del Antiguo Testamento. El Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas menores y mayores. Eso era lo que había en aquel entonces cuando Cristo estaba en la tierra. Y aquí tenemos un grupo de hombres, hermano, como hoy día tenemos. Que hoy día, hermano, tenemos muchos doctores. Teología, divinidad. Tenemos gente que se han preparado en la palabra de una manera tremenda. Y como en esos días, aquí hoy también habían fariseos, saduceos, escribas. Los fariseos, hermano, eran personas, hermano, bien preparadas. Eran personas, hermanos, que se cree que fueron formados en la época de la cautividad babilónica, donde ellos decidieron separarse, y eso es lo que significa para ellos, separados de todo el mundo, y que no querían contaminarse, querían ser algo especial, diferente, santificado, consagrado. Sin embargo, estos fariseos, hermanos, ellos decían muchas cosas de la palabra, pero la invalidaban, como muchos teólogos hoy día. Como mucha gente que conoce la Biblia. Mire, hermano, el conocer la palabra no quiere decir que yo voy a entrar al reino de los cielos. Mire, me condeno más si no vivo la palabra de Dios. Y estas personas se condenaban más ellos mismos porque conocían la palabra, pero no la vivían. Ellos querían ponerle carga al pueblo porque ellos no la movían. Ellos estaban en una condición, hermano, tan decaída espiritualmente, que Cristo le decía: ustedes desvalidan la palabra de Dios por sus interpretaciones. Para ellos su interpretación era más importante que lo que decía la palabra de Dios. Ellos eran, como decimos los boricuas, buche y pluma, enchapado en oro. Eran personas que aparentaban una apariencia de piedad, una santidad tremenda, pero dentro de ellos estaban podridos, estaban corruptos. Estaban llenos de maldad, como mucha gente hoy día, que tenemos predicadores, evangelistas, misioneros, pastores, hermanos, que tienen mucha palabrería, hablan bien bonito, tienen mucha teología, pero dentro de ellos, hermanos, no hay nada de Dios. Y al pasar el tiempo, la palabra fariseo vino a ser sinónimo de hipócrita. Y los hipócritas, hermanos, hacen un papel que no es. Ahora, ¿cuántas personas, hermanos, en las congregaciones, hermano, tenemos nosotros que delante de los líderes del pastor son una cosa y a espalda del líder del pastor es otra cosa? Son unos hipócritas. ¿Cuántos hipócritas están aquí en esta noche? Levante la mano los hipócritas. No hay hipócritas en esta noche. Y hay unos cuantos aquí en esta noche. Alabanza al Rey.
Otro grupo, hermano, que había dentro de la iglesia, dentro de este grupo, porque ellos buscaban a Cristo. Ellos querían oír a Cristo. Como mucha gente le gusta venir a la iglesia, oír palabras, se gozan en la palabra, pero no aceptan lo que Cristo dice. Cuando el pastor o los que enseñan la palabra como tiene que ser, dicen algo que no le agrada, no lo quieren recibir, lo rechazan. Entre ellos estaban los saduceos. El problema de los saduceos era que los saduceos no creían en nada espiritual, no creían en ángeles, ni resurrección, ni en nada. Y en la iglesia de nosotros, en la iglesia general de Cristo, hay gente que no creen en los asuntos espirituales. No creen en resurrección, no creen en la vida que viene, no creen en el infierno. Mira, hermano, si tú no crees en estas cosas, ¿por qué estás en el evangelio de Cristo? Porque esto es real, la Biblia lo dice. Muchos que están en la iglesia dicen que esto lo escribió un hombre. Sí, un hombre lo escribió dirigido para la adoración del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y si tú no la crees, ¿qué haces aquí? Aleluya. El otro grupo era, hermano, los escribas. Eran los maestros de la ley. Eran los que conocían la ley. Eran los expertos de la ley, hermano. Mira, hermano, en las iglesias de nosotros muchas veces tenemos gente que sabe más que nosotros los pastores. Que son unos expertos en la Biblia, se la saben de arriba abajo con significado, con muchas cosas. Habrá alguno aquí que sepa la Biblia más que el pastor. Y a veces hay gente que, como se saben 2 textos más que el pastor, se creen que pueden echarse al pastor en el bolsillo. Se creen que el pastor se tiene que someter a ellos a hacer lo que ellos digan. Eso no es así. Porque yo tengo entendido que el hombre o la mujer que Dios puso al frente, que escogió, ese es el líder de la iglesia. Y ese es que la iglesia tiene que escuchar. Y ese es el que va a dirigir la iglesia, no aquel que se cree que sabe más que el pastor, lo sepa más que el pastor. Como estos doctores de la ley, eran doctores de la ley, los escribas, que conocían la ley, la aplicaban, pero no tenían nada de Dios. Dentro de nuestras congregaciones tenemos gente que habla muy bien, mucha palabra, iglesia, que no tienen nada de Dios. No se dejen engañar, porque muchas veces estas personas que conocen mucha Biblia, y no estoy en contra de conocer mucha Biblia, a mí me fascina, yo soy un estudiante de la Biblia, pero hay veces hay personas que conocen la Biblia, hermano, que la usan, hermano, para hacer daño en la obra de Dios, igual que estos hombres. Entonces estos hombres tenían una discusión con Cristo. Estaban hablando de que Abraham era el papá de ellos, porque ustedes saben que Abraham es el padre de la fe, es nuestro papá, espiritualmente hablando. La Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe. Y ellos entendemos y comprendemos que todo el pueblo de Israel sale de Abraham. Dios llama a Abraham, de Sara viene Isaac, y ahí siguen saliendo de los más muchachos. Ellos dicen, ese es nuestro papá. Entonces, y Cristo le dice a ellos, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Una de las cosas que Abraham hizo, que a Cristo aquí lo dice, es que Abraham hacía lo que Dios mandaba. Abraham hablaba la verdad. Ahora nosotros decimos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo que Dios manda? ¿Cuántos de nosotros practicamos la verdad? Decimos que somos hijos de Dios. Hermano, aquí en la casa de Dios cualquiera es cristiano. Fuera de la casa de Dios, hermano, en nuestros hogares, donde quiera que vayamos, actuamos de una manera diferente. Tenemos un pensar diferente. Y decimos que nosotros, hermano, hacemos la voluntad de Dios. Dice aquí, vosotros hacéis la obra de vuestro Padre. Entonces Cristo, en vez de decirle, ustedes hacen lo que el Padre de ustedes hace. Pero Cristo todavía no le dice quién es el papá de ellos. Le está diciendo que ellos hacen las obras de Satanás, las obras del diablo. Ahora, ¿cuántos aquí están haciendo las obras del diablo? No, hermano, pastor, yo no hago las obras del diablo. Yo soy cristiano, yo le sirvo a Dios. Mantenga la pregunta, ¿cuántos hacen las obras del diablo aquí? Yo sé que ustedes están entendiendo el mensaje. Dice Jesús en el versículo 42, entonces Jesús le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Una de las cosas que dice la palabra de Dios en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Dice Cristo, le dice a ese hombre, si vosotros realmente, si Dios es vuestro Padre, ustedes me amarían a mí. ¿Cuántos aman a Cristo aquí? ¿Cuántos aman a Cristo de verdad? Hay pocos amén.
¿Cuántos aman a Cristo de verdad? Porque si nosotros amamos a Cristo de verdad, nosotros guardamos su palabra. Y guardarla no es meterla debajo del brazo. Guardarla no es meterla en una gaveta. Guardarla no es leerla. Guardarla es vivirla, practicarla, hacer lo que dice la palabra de Dios. Eso es vivir la palabra de Dios. Ahora, ¿usted practica la palabra de Dios? La practica usted, la pone en práctica lo que dice la Biblia. Usted lo pone en práctica, usted sigue las instrucciones que dice la Biblia de verdad, verdaderamente lo hace. Porque he encontrado que dentro de las iglesias hay muchas pocas personas que practican la Biblia, que viven la palabra de Dios, que cuando la Biblia los confronta, porque esto es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Ella es la que nos hace sabios para salvación. Ella es la que nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer. Ella nos indica el camino correcto, el camino que tenemos que abandonar. Ella lo dice. Pero muchos de nosotros nos hacemos de la vista larga, que cuando la Biblia nos confronta en algo que a nosotros nos gusta, pero va en contra de la palabra de Dios, lo rechazamos. Y a veces andamos, hermano, con un disfraz de santidad que no tenemos, como nos escriben los fariseos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y aquí mucha gente pues dice que aman a Dios, pero realmente examine su corazón, examine su vida, examine usted si usted realmente ama a Dios. Realmente tú amas a Dios de corazón. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 3 versículo 22 que vamos a recibir todas las cosas de Dios, una, si guardamos sus mandamientos, y dos, si hacemos las cosas que agradan a Dios. Estaremos nosotros haciendo las cosas que agradan a Dios. Lo estaremos haciendo. Las cosas que agradan a Dios las estaremos practicando nosotros. Porque hay muchos pueblos de Dios que dicen que sí, pero no lo está haciendo. ¿Cuántas personas humanamente hablando le dan a usted una A, pero Dios le ha dado a usted una F? ¿Sabe que por ahí hay restaurantes que le dan, le ponen una letra A afuera en la vitrina para que todo el mundo la vea, a otros le dan una B? Yo estoy seguro que usted no va a entrar en el restaurante que le dan una B, le gustaría que le den una A, porque es de calidad, es mejor. Ahora, ¿qué nota o qué calificación le ha dado Dios a usted en su vida? A mí me interesa lo que Dios diga de mí. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice, el que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mire cómo lo dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora yo quiero que usted analice esto. Si usted es hijo de Dios, pues el hijo de Dios se manifiesta amando a su hermano. El hijo del diablo se manifiesta odiando a su hermano. Primero Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cuántos aquí aborrecen a su hermano? ¿Cuántos aquí no aman a su hermano? Sea sincero con usted mismo. Si usted odia a alguien, usted no es de Dios. Usted no ama a Dios. Usted es hijo del diablo. ¿Usted entiende eso? Es una realidad. Si su corazón está lleno de odio hacia una persona, hacia un hermano en Cristo Jesús, usted no tiene a Dios. Usted no es hijo de Dios. Usted es hijo del diablo. Eso es lo que dice la Biblia. Porque Cristo nos manda a nosotros a amar a nuestros enemigos, a amar a los que nos aborrecen, a perdonar a aquellas personas que nos hacen mal. Y muchas veces, hermano, estamos año tras año en la iglesia, día tras día, semana tras semana, en lo mismo de siempre. Me voy con él, pero mi corazón aborrece a Pedro, mi corazón aborrece a Pedra, mi corazón aborrece a Samuel, mi corazón aborrece a Ismael, mi corazón aborrece a María. Y estoy cantando a Dios, me voy con él, y no quiero saber de esas personas. Es un mal que ha entrado en el corazón del ser humano. El ser humano tiene que bregar. No que cuando Dios me toque. No, tú no tienes que esperar que Dios te toque. La Biblia dice que tú tienes que perdonar. No tienes otra alternativa.
Y vamos a lo que dice la Biblia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si tienes odio, la sangre de Cristo nos limpia del odio, nos limpia de la amargura, nos limpia del rencor, nos limpia de lo malo. Tú tienes que ir a la presencia de Dios y decirle: Dios mío, yo aborrezco a Raquel, yo no quiero saber de Raquel, yo la odio, Señor, yo la quiero ver muerta, pero tu palabra dice que la tengo que amar. Límpiame con la sangre de Cristo este odio que tengo aquí hacia ella. Lo que pasa es que no somos sinceros con Dios. Queremos cubrir con una mentira de que no tenemos nada hacia la persona. Y tenemos que entender que Dios nos dice a nosotros: el que confiese y se aparta alcanza misericordia. Déjame decirte, si tú y yo tenemos odio en nuestro corazón, viene Cristo, nos quedamos aquí. No importa cuán lindo tú prediques, cuán lindo tú cantes, no importa cuán experto tú seas en la música, no importa cuánto tú ayudes en la obra de Dios. Y viene Cristo, te quedaste. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿De quién tú eres hijo? De Dios o del diablo. ¿De quién eres hijo? ¿De Dios o del diablo? Porque ahí se manifiesta. Cuando una persona tiene amor, lo manifiesta y da a demostrar que es hijo de Dios. Cuando una persona no manifiesta que tiene amor, que le tiene odio, manifiesta que es hijo del diablo. Anteriormente había dicho: mire, hermano, amad al enemigo para ser hijo de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 43 en adelante. Antes, hermano, en el Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por diente. Antes era: si tú me aborrecías, yo te aborrecía. Si tú me odiabas, yo te odiaba. Si tú me matabas, pues si yo me mataba, no podía matar. Pero si me corté un brazo, yo te cortaba otro brazo. Era ojo por ojo y diente por diente. En el Antiguo Testamento, pero dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Cristo dijo: pero yo digo. Aquí llegó la autoridad. Y dijo: yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid con maldición, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Wow. ¿Sabes qué es tener que orar por aquella persona que me ultraja y que me persigue, que me calumnia, que me da una bofetada, que me maltrata, que me hace daño, que es un aguijón, que es una tortura para mi vida, que no me deja dormir, que no me deja estar contento? Que yo tengo que orar por esa persona para que, por bien, no por mal, no para que Dios lo mate, no para que un carro le pase por encima, no para que le salga todo mal. Tú tienes que orar y decir: Dios mío, mira, te presento a Jeremías, Señor, que me hace la vida imposible, Señor. Cambia su corazón, Dios mío. Señor, ayúdale a entender que lo que está haciendo está mal, Señor. Para que su alma no se pierda, tócalo. Señor, trata con su vida, quítale esa maldad que hay en él. Pero oraremos así. Y cuando Jeremías tiene una necesidad, le damos la mano, aunque me maltrate y no quiera saber de mí. Dios nos llama a nosotros que tratemos bien a nuestros semejantes. Hay veces, hermano, que dentro de la iglesia hay un tirijala, hermano, un tirijala de un maltrato, a veces una repugnancia. A veces hay ciertas situaciones, hermano, que no parecemos hermanos en Cristo, parecemos perros y gatos. Por cualquier tontería, hermano, por cualquier insignificancia, creamos una situación desagradable ante la presencia de Dios, cortamos la bendición de Dios, iglesia. Y después vamos lo más campante de la presencia de Dios. Señor, gracias te doy por este día. Dios mío, bendíceme. ¿Cómo Dios te va a bendecir a ti y va a escuchar tu oración si tú estás mal con tu hermano? Mira, hermano, y tenemos dentro de la iglesia más enemigos que los que tenemos fuera. A veces, hermano, creemos que el diablo es nuestro amigo y los hermanos de la iglesia son nuestros enemigos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Está supuesto ser un cuerpo, una unidad. Uno solo. Y hay veces, hermano, que somos 100 dentro de la iglesia. Estamos fragmentados en pedazos. Porque hay un tirijala. Gente que no se lleva con fulano porque no le gusta cómo canta. Gente que no le lleva con el otro porque no le gusta cómo predica. Gente que no le enseña con el otro porque no le gusta cómo enseña. Gente que no le gusta como el otro es porque le gusta ayudar al pastor a limpiar la iglesia y todas las cosas. Mira, hermano, hay una cosa que se mete dentro de los corazones de seres humanos. Y todo esto está, hermano, porque no hay espiritualidad. Y Pablo le dijo a los Gálatas: tan necios soy que después de haber empezado en el espíritu ahora vaya a acabar en la carne.
Y a veces ponemos nuestra mirada en cosas que perecen, cosas que no tienen significado. Y eso nos corta la bendición, eso nos deja de a nosotros, nos aleja de lo que es ser hijo de Dios. Iglesia, a veces estamos pendientes, no a lo espiritual. En vez de estar pendiente a ganarnos las almas para Cristo, en vez de estar pendiente de levantar al que está caído, en vez de estar pendiente de ayudar a aquella persona que está desorientado, en vez de estar pendiente, hermano, de ayudar a que la obra siga hacia adelante, hermano, somos opositores de la obra. Mire, hermano, hay de aquella persona que sirve de tropiezo para que otro siga hacia adelante, y muchos de nosotros somos piedras de tropiezo para que otro camine la obra de Dios. Mira, hermano, tú sabes la gente que está allá afuera, que no quiere saber del evangelio de Cristo, porque dice que todos son unos hipócritas, todos son iguales, todos son malos. Porque vino alguien y le hizo la vida imposible, porque le dio la gana, no se metió en la palabra, se dejó llevar por los asuntos de la carne y destruyó a aquella persona. Porque esa persona, si por su culpa hay alguien que está en el mundo en este momento, que está perdido, un alma perdida. Lamentablemente, iglesia, yo tengo un mensaje así, que es iglesia contra iglesia. En vez de iglesia contra el diablo, es iglesia contra iglesia. Nos mordemos, hermano, nos damos golpes, nos maltratamos, iglesia contra iglesia. Por eso es que muchas veces la presencia de Dios no se mueve, Dios no hace. Porque en vez de estar peleando con el diablo, que es mi enemigo, es contra el que tengo que pelear, no es contra la hermana, no es contra el hermano, no es contra el joven, es contra el diablo que yo tengo que estar peleando. Pero mire, hermano, hoy decimos esto y lo predicamos, y estoy seguro que muchas veces se ha predicado de esto. Botamos 2 lágrimas, le pedimos perdón a Dios y volvemos a hacer lo mismo. La verdad, volvemos a hacer lo mismo. Dice aquí en Mateo 5 que tenemos que hacer todo eso, en el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir esto, que aquella persona que aborrece a su enemigo no es hijo de Dios. Aquel que no ama a su enemigo no es hijo de Dios. Aquel que no bendice al que lo maldice no es hijo de Dios. Aquel que no le hace bien al que lo aborrece no es hijo de Dios. Aquel que no ora por aquel que lo ultraja y lo persigue no es hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Es serio, iglesia? Dios quiere que usted entienda que Él no quiere que usted pierda el tiempo en la iglesia. Porque Cristo viene pronto a buscar su pueblo, iglesia. No sabemos cuánto. Se está acercando. Cristo dijo, y aquí que vengo pronto. Al final de Apocalipsis 22:12. Es aquí que vengo pronto. Mira, hermano, eso fue casi más de 2000 años atrás. Ese pronto, hermano, ya Cristo tiene que haberlo cambiado. Cristo está a las puertas por buscar su iglesia. Y la iglesia que esté, hermano, mordiéndose unos a otros y maltratándose los unos a otros, no va a entrar al reino de los cielos. Iglesia, pelee por su salvación. Hay muchas cosas más importantes que estar, hermano, enojado con otra persona. Hay muchas cosas más importantes que estar, hermano, en contienda con la gente. Hay otras cosas más importantes que estar haciendo cosas de la carne. Mira, hermano, Cristo viene. Hay gente que están poniendo en peligro su salvación porque Cristo no toca a la iglesia y se van a quedar. Mire, hermano, a veces pastores contra pastores, concilio contra concilio, ministerio contra ministerio. A veces una competencia, hermano, entre ministerios, iglesias, entre concilios de quién es el mejor. Aquí el mejor es Cristo Jesús. Estamos supuestos a estar unidos, hermano, y no hay tal unidad. En diferentes partes de New York y de otros lugares, la confraternidad de pastores. Confraternidad de pastores del Bronx, de New Jersey, de Manhattan, de aquí, de allá. Pero realmente hay una confraternidad de papeles, en solicitudes. Pero en la realidad, hermano, cuando llegamos a la verdad, hermano, de esa confraternidad no hay tal confraternidad. Es una mentira lo que hay. Mira, hermano, yo estuve en el concilio, yo estuve en un concilio 27 años secretario ejecutivo en un concilio. Yo sé lo que hay.
Y a veces hablamos de unidad y no la hay. Y a veces hablamos de respaldo, no hay el respaldo. Y aquellas iglesias que son más pequeñas, hermanos, son las menos que reciben respaldo. Y aquellas iglesias, hermanos, que hay que ayudar más, son las menos que se ayudan. Si aquellas hay iglesias que si no le dan beneficio al concilio, lo tienen para un lado. Vamos a los campos misioneros. Son muchos campos misioneros que han sido abandonados porque no le produce dinero, finanzas al concilio. Yo fui al extranjero, a muchos lugares, y nos decían: el concilio tal nos abandonó porque no podemos darle dinero, ayuda financiera. Porque esos lugares hay que ayudarlos, hermano. ¿Dónde está la unidad que proclamamos? Y yo no estoy en contra del concilio, yo creo que es bíblico, pero estaremos practicando lo que Cristo quiere que se practique en los concilios. Y a veces, hermano, los concilios, hermano, yo no vengo a hablar de los concilios, pero pasa. Hay un protocolo que hay que hacer las cosas como dicen los líderes carnales y no los espirituales. Y Dios no se agrada, no se mueve. Lo que dijo el pastor Efebo hace un ratito atrás, que hay iglesias que han perdido la unción. La han perdido porque han cambiado la unción por la gloria de los hombres. Siempre hay en nuestra congregación una prisa. Y cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo en la gente, mira, hermano, el reloj, el programa que tenemos, y ponemos una mentira a veces. Este programa está a cambio por el sujeto del Espíritu Santo. Mentira del diablo, mentira de los carnales, no es verdad. Lo ponemos por ponerlo. Dios quiere hacerle la vida y la prisa que tenemos. Quiero ver, aunque ahora se puede grabar, quiero ver las noticias de las 11, quiero ver la novela de las 10, quiero ver, mire, hermano, tanta disparate que hay en la mente del ser humano. No nos concentramos en el culto. Dios no se mueve porque nuestra mente no está en el culto, nuestra mente está en el programa, nuestra mente está en otra cosa. Y no vemos la gloria de Dios, iglesia, porque la iglesia no está caminando como Dios quiere que camine. A veces, hermano, lo que tenemos son reuniones sociales. Y por eso que la iglesia de hoy día, generalmente hablando, no está viendo la gloria de Dios como la vieron los apóstoles. Por eso no vemos los milagros, la maravilla. La iglesia, hermano, no se está metiendo a buscar a Dios. Venimos a la iglesia, hermano, con un propósito, que Dios nos habla, venimos a adorarlo. Mira, hermano, es importante que te entiendas que venimos a disfrutar de la hermosura, de la santidad de Dios, a gozando en Cristo. Yo no vine a ver la falta de la hermana Esmeralda, yo no vine a ver la falta de la hermana Salda, y a mí no me importa, yo que vine a concentrarme en el Señor. Si cada uno de nosotros viniéramos con el propósito de meternos con Dios, de ponernos a los pies de Cristo, de que Cristo vaya con nosotros, y a veces estamos pendientes a cómo se vistió esta niña, a cómo está caminando, a cómo está mirando. Mira, hermano, y Dios lo hace en nosotros por estar pendiente de otra persona. Para eso están los pastores. Ellos se encargan de la doctrina de la iglesia. Pero a veces en las congregaciones hay muchos pastores. Eso le toca al pastor. Que falda corta, que el escote, que la ceja. Eso le toca al pastor, no le toca a nadie más. El pastor se encarga de eso, no le toca a otra persona en la iglesia. Por eso cuando usted ve las 7 cartas apocalípticas, el Cristo viene y le dice: escribe al diácono de la iglesia. Eso fue, ¿verdad? Al diácono. ¿A quién? Al presidente de los caballeros. Al presidente de la dama. Escribe al pastor de la iglesia, que la Biblia dice ángel. Quien le da cuenta a Dios es el ángel de la iglesia. Si lo hace mal, allí hay con Dios. Pero usted tiene que entender que usted no se meta en los asuntos de corregir la gente, sobre todo el pastor o a la persona que el pastor autorice. Eso trae contienda entre la gente. ¿Y quién eres tú para decirme lo que yo tengo que hacer? Hay problemas por meterte en lo que no te conviene. Y a veces queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo. No te metas en eso. Se lo toca al pastor y al Espíritu Santo. El pastor sabe cuándo, cómo, dónde, qué momento apropiado corregir lo que hay que